versículos de memoria, compartirlos o compartir versículos, bien importante, porque la palabra de Dios es la que quiebra la piedra, que es el corazón duro. La palabra de Dios, hermanos, que es perfecta, convierte el alma. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Convierte el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. A través de la palabra de Dios, hermanos, poco a poco vamos adquiriendo sabiduría. Cuando estábamos en el mundo era lo que menos teníamos. Podría ser la persona inteligente o creerse ser muy inteligente, pero había una necedad terrible en la vida, en el corazón de la persona. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, venimos a Cristo, Él comienza a obrar, empezamos a adquirir ese temor hacia Dios, hacia la palabra de Dios, y a través del temor a la palabra de Dios viene la sabiduría. Porque el temor, la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, temor de Jehová. Entonces, cuando uno tiene temor hacia Él, uno se arrodilla, uno sabe que falla, que pecó o algo por el estilo, uno pide perdón, hermano, ahí está uno adquiriendo sabiduría poco a poco. Entonces dice que hace sabio al sencillo. El versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Y vea que otra cosa aparece ahí, que alegran el corazón. Los mandamientos alegran el corazón, no nos entristecen. No es para sentirnos apachurrados, aplastados o condenados. No. Da alegría, pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos disponemos a arrepentirnos, a pedir perdón, a desear obedecerlos, a desear ser obedientes a ella. Dice que alegran el corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro, amén, es puro, que alumbra los ojos del entendimiento. Podemos ver las cosas, los milagros de Dios, los podemos ver con claridad. Podemos visualizar con nuestros ojos espirituales las verdades de Dios, las promesas de Dios, de lo que Él ha prometido, que Él está sentado en su trono, que Él viene por su iglesia y que vamos a pasar a estar con Él en la eternidad. Uno lo puede ver porque lo hemos creído, lo hemos sabido a través de la Escritura y lo hemos creído, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y luego dice en el 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos, o sea, no hay ninguna injusticia. Lo que Dios dice que no hagamos es por nuestro bien. Y lo que dice que hagamos es por nuestro bien también. Todo es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Son justos. Dios no hace injusticia. Y luego en el 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila el panal. Y luego dice en el 11, ahí termino con este salmo, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Hay bendición, ¿verdad que sí? Hay bendición. Ahora, quiero que veamos en segunda de Pedro, hermano, la razón que estoy pasando por estos versos es porque la palabra de Dios es la verdad, es inspirada por Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Son palabras de Dios, los hombres fueron inspirados por Dios, fueron guiados a escribirlos. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, dice... En el 20 dice, entendiendo primero esto, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. Entendiendo primero esto, tenemos que entender primero esto y tener muy en claro que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nosotros no podemos darle interpretación, no podemos nosotros decir, bueno, aquí dice así porque yo creo, porque yo digo, no. La palabra de Dios, de la única manera que podemos interpretarla es a través de ella misma. La misma palabra se interpreta a sí misma. Entonces no es de interpretación privada, no es de hombre,
sino que es del Señor. Dice, continúa diciendo el versículo 21, porque nunca, o sea, no ha habido nunca una profecía que haya sido traída por voluntad humana. O sea, no fue que se le ocurrió al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, o Jeremías, o Ezequiel. No, nadie de esos, no fue idea de ellos, sino fue Dios guiándolos a escribir las palabras. Y cuando ellos hablaban como, bueno, los apóstoles también, ¿verdad? Cuando todavía no tenían el Nuevo Testamento, usaban el Antiguo y Dios los usaba mucho hablando, pero como los profetas, cuando ellos hablaban, como Jeremías, ellos acostumbraban, porque era la verdad, era la realidad, dice, así ha dicho Jehová. O decían, palabra de Jehová que vino a mí. Todo el tiempo decían, es la palabra de Dios que hablaba a través de ellos, y luego después eso quedó escrito, se escribió. Dice, por voluntad humana, sino que los santos hombres, versículo 21, la segunda parte, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, qué maravilloso. Así que, entonces, estas palabras son reales, son verdad, son palabras de Dios, son palabras del Creador tuyo, Creador mío, de nuestro Salvador, del Creador del universo. Aquellas estrellitas que usted ve allá a miles de años luz de distancia, fueron creadas por Dios, por ese Dios todopoderoso que inspiró a aquellos santos hombres a escribir esta Biblia. Él es el que está hablándolos a través de ellas, a través de las páginas de la Biblia. Es bien importante, hermanos, que nos alimentemos de ella diariamente. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vamos ahora a segunda de Timoteo, que es lo que nos dice ahí. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, comienzo con el verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vimos en el Salmo, vimos al apóstol Pedro, inspirado por el Señor. Ahora vemos al apóstol Pablo, inspirado por Dios, diciendo estas palabras. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos a ver para qué nos es útil o para qué es útil. Dice que, ¿y es útil para qué, hermanos? Para enseñar. De ahí aprendemos. Y cuando aprendemos y la ponemos en práctica, ¿qué es lo que hay? Sabiduría. Sabiduría. Y cuando la estamos, hermanos, aprendiendo, leyendo y aprendiendo, y estamos adquiriendo esa sabiduría, nos lleva a darnos cuenta de las cosas que hacemos, que no debemos de hacer, y pedimos perdón a Dios, ¿verdad que sí? Pedimos perdón, como leíamos el Salmo 51 hoy hace un momento, y lo que estaba compartiendo el hermano Ramiro, es bien importante, ¿no? Leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que le fallamos a Dios aún. Entonces nos enseña, y luego dice que nos redarguye, para redarguir. ¿Qué es redarguir, hermano? Reprender, nos reprende. Redarguir es cuando uno siente en el corazón, ay, yo he estado fallándole al Señor en esto, o pequé contra ti, Señor, hice algo que no debía haber hecho. Y nos redarguye, nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodo, ¿cierto o no es cierto, hermano? Sí, amén. Nos hace sentir incómodo, nos redarguye. ¿Pero para qué es, hermano? Dice, para corregirnos, o sea, para que cambiemos aquello que hacemos que está mal, que ya nos dimos cuenta, para que dejemos de hacerlo. Ahora, pedirle perdón al Señor, decir, Señor, ayúdame, Padre, necesito tu ayuda, necesito tu poder.
para corregir eso que no está bien que estoy haciendo. ¿Cuántas veces caemos en el mismo error, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y sabe por qué volvemos a caer? Porque muchas de las veces pedimos perdón, pero no decimos, Señor, por favor, ayúdame, 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 no quiero hacer eso. Necesito de tu ayuda, necesito de tu poder. Y continúe ahí de rodillas, clamando al Señor, necesito tu ayuda. Yo no quiero, Señor, levantarme de aquí hasta que no me desahogue y que yo te pida de todo mi corazón que no quiero hacer eso más. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice, para corregir, para instruir en justicia, o sea, dentro de la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia? Porque Juan el Bautista no quería bautizar al Señor. Dice, ¿quién soy yo para bautizarte a ti? Y el Señor dijo, deja, hazlo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces la palabra de Dios nos está diciendo aquí, hermanos, que nos instruye en justicia para que estemos caminando una vida dentro de la justicia de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Dentro de la justicia de Dios, que andemos en justicia. Y luego el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. Y claro, no vamos a llegar a la perfección hasta que no tengamos ese cuerpo glorificado. Pero sí estamos en un proceso, estamos creciendo espiritualmente constantemente cuando nosotros decimos, Señor, reconozco esto, Señor, no quiero seguir, quiero que me corrijas, quiero que me ayudes. Hermano, vamos creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Estamos en crecimiento, creciendo espiritualmente, constantemente. No se conforme con la vida, no se conforme con la vida que vivió ayer. Pídale al Señor que hoy sea mejor, que mañana sea mejor. Constantemente, hermano, porque fallamos. Entonces hay que estar pidiendo, Señor, yo quiero seguir creciendo espiritualmente. Dice, continúa diciendo, enteramente preparado. ¿Para qué, hermano? Para toda buena obra. Para toda buena obra. Yo creo que el Señor, yo cuando estaba leyendo esto sentí en mi corazón lo que iba a compartir y todo. Y cuando leo esta parte de aquí, dije, wow. Porque hemos estado hablando mucho de que tenemos que ser esos instrumentos que honran al Señor. Dios ha preparado obras para que a nosotros andemos en ellas. Dios nos está hablando, hermanos, de eso. Dice que quiere que estemos preparados. Y mire, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cómo toma esto? ¿Cómo tomamos esto? Dios nos está hablando, ¿verdad que sí? Dios nos está hablando. Estemos enteramente preparados para andar en esas buenas obras que ya Dios preparó anticipadamente para nosotros, para cada uno de nosotros, para que andemos en ellas, para que andemos en ellas. Bien importante, bien importante. Vamos a salir de aquí, salimos de aquí, andamos en la calle, en la tienda, en el trabajo, donde quiera que andemos, hermano, ahí hay la oportunidad de hacer esas obras que Dios nos ha preparado anticipadamente. ¿Podrás tú hacerlo? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Ese es el propósito del Señor. El hombre de Dios, y no solamente el hombre, la mujer, el hombre y la mujer, para todos, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que seamos perfectos. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, que nos va a ayudar para andar en esas obras del Señor. Vamos a Efesios, por favor, hermano. Efesios capítulo 5 y luego vamos a terminar ahí en Romanos capítulo 12. Efesios 5.
Y vamos a leer del verso 6, vea lo que dice aquí. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, en otras palabras, cuidado, hermanos, con las personas que están en alguna iglesia o que se dice ser cristianos, pero andan haciendo cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que no son bíblicas. No, miren, aquí bien importante, dice, nadie os engañe con palabras vanas, o sea, palabras de sabiduría humana. Hemos visto que esta palabra es inspirada por el Creador del universo, por nuestro Creador, por nuestro Salvador. Esta palabra fue inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo, por Dios. Y dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, si ya somos hijos, pero Dios tendrá que disciplinarnos si estamos participando de esas cosas. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ahora, ¿a quién le está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí? ¿A la iglesia de Éfeso? A la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Dice, no seáis partícipes con ellos. Hermanos, sí se presentan oportunidades de participar de cosas que no debemos de participar, de cosas de pecado. De cosas vanas, sí se presentan las oportunidades. ¿Se le ha presentado a usted una oportunidad de esas? ¿Verdad que sí? ¿Y cuál fue su decisión o cuál será la decisión en la próxima vez que se le presente? Tenemos que rechazar. Dice no. El Señor dice no, no, no. Seáis pues partícipes con ellos. Y luego dice en el 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, o sea, antes éramos tinieblas, cuando no habíamos conocido al Señor Jesucristo, cuando le conocíamos de oídas nada más, habíamos oído de Él por la religión, lo que haya sido, pero no habíamos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, no habíamos tenido ese sentir de creer con todo nuestro corazón que esta es la palabra de Dios. No teníamos la salvación, no teníamos el Espíritu Santo en nosotros. En otro tiempo eran tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Luz. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Dice, bueno, anda como hijo de luz. ¿Verdad que sí? Anda como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando. Hay que comprobar lo que es agradable al Señor, lo que a Dios agrada. En el versículo 11 continúa diciendo, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora, ¿con qué podríamos reprender esas invitaciones? Mire, con esto, con la palabra de Dios. Sí, con la palabra del Señor. No participo de eso, no, discúlpenme, lo siento mucho, pero a mí mi Dios lo prohíbe. Porque Él dice, no participes de esas obras infructuosas, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes espiritualmente, si estás adormilado espiritualmente, y levántate de los muertos, levántate de entre esas personas, no participes con esas personas que no son cristianos, que son a medias nada más. Levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos ahí en Romanos, hermano, por favor. Romanos capítulo 12 y leemos el versículo 9, vamos a leer hasta el 21. Doce, 9, dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento, o sea, nada fingido, todo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo que es de buen hombre, ser honesto, hermano. Si yo no siento amor por la persona, ¿qué tengo que hacer? Orar y arrepentirme y orar. Señor, perdóname porque yo no siento amor por esa persona. No siento amor. Por favor, perdóname. Porque si el Señor dice que amemos hasta los enemigos, y cuando te vituperan, cuando hablan de ti, dice que oremos por ellos y que los bendigamos. Aquellos que te maldicen, bendícelos, dice. Y a veces, hermano, se dan ciertas situaciones que fingimos. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Podemos fingir? Sí podemos fingir, ¿verdad, hermano? Sí. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede fingir. Pero Dios conoce los corazones. Dios conoce el corazón a la perfección, lo más íntimo del corazón. Dice, no finjas tener amor. Si no lo tienes, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y pídele al Señor que te ayude a amar a tu hermano, a tu prójimo. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, siempre ten a tu hermano como a superior a ti mismo. No te sientas superior porque eso es pecado, te trae ruina, te trae desgracia. Prefiere a tu hermano, a los demás como a superiores. Dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Luego en el 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, que pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Haciéndole bien a la persona, vencerás. Que nos ayude. ¿Tendremos que pedirle perdón al Señor? Sí, ¿verdad? Vamos a hablar con Dios. Padre, hemos leído su palabra, Señor. La hemos leído, nos hemos dado cuenta, Señor, que falta mucho por crecer. Ayúdenos, Padre. Perdónenos, Señor, cuántas veces le hemos fallado. A veces sí lo hacemos, a veces no lo hacemos. Se nos olvida y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle perdón, pedirle que nos ayude a hacer las cosas como usted manda. Ayúdenos a estar atentos a esta palabra como una antorcha que alumbra, ¿no?, en el oscuro.
no participando de las obras infructuosas, de las cosas malas que nos llevan a envenenar nuestra mente, a cegar nuestra mente, a contristar al Espíritu Santo. Ayúdenos, oh Dios, a caminar de acuerdo como usted quiere que caminemos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo al Espíritu Santo, para que vivamos vidas gozosas, vidas en victoria en Cristo Jesús. Su venida está pronto, Señor. Estamos viendo cosas terribles, apostasía horrible, cosas muy feas se están viendo, Señor. Ayúdenos a estar atentos siempre, despiertos espiritualmente. Pido en el nombre de Jesús, doy gracias por esta iglesia, doy gracias por cada hermano, cada hermana, por cada niño, Señor. Y vamos a pasar a orar, Señor, a poner todas estas necesidades en sus manos. Hay enfermos, hay personas con depresión, con tantos problemas, viviendo en pecado, necesitan salvación, muchas necesidades, Señor. Y gracias porque muchas veces hemos visto su mano moviéndose poderosamente. Yo sé que lo va a continuar haciendo. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano.